Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de nuestra primer semana de nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, nos corresponde abordar en esta primer semana la unidad 1, literatura, arte y expresión comunicativa. Nuevamente, sean cordialmente bienvenidos a los que nos acompañan de manera sincrónica y a los que igual tienen oportunidad de ver las grabaciones de nuestras sesiones. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión recordando que la manera de participar es levantando la mano. Sí, puedes levantar tu mano y te doy la palabra. Puedes escribirnos en el chat igualmente y leo tus comentarios en el momento adecuado. Es muy importante tu participación. Sabemos que es tomada en cuenta como participación extra. Eh, pero además de que tiene un valor cuantitativo, pues lo importante es que al tú participar ganas muchas habilidades, ¿no? Como seguridad también, argumentación. Entonces, además de que hacemos una clase más interactiva, más dinámica, es importante tu participación, ¿sale? Con preguntas, poniendo ejemplos, confirmando lo que se esté diciendo, etcétera. ¿Sale? Pero es importante participar. Hola, Janet. Buenas tardes, noches, así es. Bienvenida. Gracias por acompañarnos de manera sincrónica. Entonces, bueno, como saben, nuestra sesión está dividida en dos, ¿sale? Está dividida en dos. Iniciamos ahorita 35, 40 minutos aproximadamente y cerramos la sesión, volvemos a abrir otra en un espacio de un lapso de 2 o 3 minutos, cuando mucho, ingresamos nuevamente con el mismo enlace. Este enlace nos va a servir durante todo nuestro módulo, ¿sale? Durante todo nuestro módulo vamos a estar trabajando con con nuestros mismos datos para el ingreso aquí en nuestras sesiones. Cristina, bienvenida, buenas noches. Muy bien. De cualquier manera, tengan cuidado con sus micros, ¿sale? Hay que tener nuestros micros silenciados y en el momento que gustes participar, excelente, levanta tu mano y en cuanto yo vea la oportunidad, te doy la palabra. Muy bien, Cristina, entiendo. Qué bueno que aunque estés en tu trabajo, te das la oportunidad de estar acá este ratito con nosotros para pues reforzar tus conocimientos, ampliarlos y que tengas la oportunidad de resolver cualquier duda, inquietud, si es que la hay en torno a alguna de las preguntas, alguna de las actividades de la semana. Recordarles, ustedes externaron algunas dudas en las videosesiones de módulo. Esta presentación está dirigida precisamente, está elaborada tomando en cuenta esas dudas que ustedes externaron en las videosesiones de módulo. ¿Sale? Entonces, con base en ello está elaborada la presentación para resolver todas sus dudas e inquietudes. Entonces, como saben, para ya al momento de iniciar la presentación, voy a quitar mi video para que sea más fluida, que no sea tan pesada la sesión y que no se nos vaya a trabar, ¿verdad? Bien, el orden de la presentación es el siguiente. En la primera sesión ya estuvimos aquí conociéndonos, ¿verdad? Me presenté con ustedes de manera en el ámbito profesional, en el ámbito personal,
Pues como dijimos, porque es importante que ustedes sepan, ¿no? Quiénes les imparten clases, quiénes les imparten sesiones, por qué es que estamos aquí. Entonces, y en el ámbito personal, pues para que haya una mayor cercanía, ¿no? Mayor confianza, una correcta interacción. Entonces, ese punto ya está. Y la sesión anterior estuvimos detallando y profundizando, explicando todo acerca de lo que es la literatura, ¿sí? Su definición. Nos dice la Real Academia de la Lengua Española, la RAE por sus siglas, que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Entonces, ya estuvimos viendo todas sus marcas de literariedad y profundizamos en los géneros y subgéneros literarios. ¿Sí? Recuerden que vimos que la literatura para su estudio se divide en géneros: género narrativo, género poético y género dramático. Son los tres géneros de la literatura universal. Estos géneros, a su vez, tienen subgéneros que se derivan de estos precisamente. Hoy vamos a abordar el proceso de lectura, el contexto de producción, fondo y forma, elementos de análisis de una obra literaria, lenguaje connotativo y denotativo, figuras literarias o figuras retóricas, dudas y comentarios. ¿Sale? Muy bien. Entonces ya saben, estoy al pendiente de cualquier duda, cualquier comentario. Para mí es pues muy agradable que ustedes participen. Entonces, por eso es que es parte de este estilo, ¿no? Generar esta confianza, ¿sí? Que se sientan cómodos, que podamos tener una comunicación adecuada para poder participar. Yo también me enriquezco con sus opiniones, ¿sale? Muy bien. Entonces, este es el esquema que ya explicamos acerca de lo que es la literatura, qué hay en la literatura, cómo se analiza la literatura, los dos elementos de fondo y de forma. Y decíamos, pues, todos los elementos que implica el fondo, ¿no? Igualmente la forma, y profundizamos en los géneros y los subgéneros literarios con la infografía que ya les anexé en el foro de novedades. Les anexé ahí pues bastante material para que puedan enriquecerse y profundizar en sus actividades. Ya la infografía de géneros y subgéneros ya no la retomo ahorita, ya la analizamos la clase anterior. Vámonos aquí a esta parte, a este siguiente diapositiva, donde vemos lo que es el proceso de lectura. Fíjense bien, este es un tema importantísimo. ¿Por qué es muy importante? Porque a lo largo de tu estancia en prepa en línea CEP, tu principal herramienta que vas a tener o que has tenido es la lectura. Y no solamente en tu estancia en prepa en línea CEP, después, esta es educación media superior, después, cuando vayas a estudiar, seguramente tu educación superior, tu licenciatura, tu ingeniería, etcétera, ¿no? E independientemente para las cuestiones académicas, en nuestra vida personal también nos apoyamos de la lectura. ¿A poco no? Vamos por la calle y vamos viendo, vamos leyendo por todos lados, desde direcciones, publicidad, eh, anuncios en general, ¿no? Entonces lo ve a través de la lectura. En nuestra casa igual, leemos el periódico o leemos nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales podemos adquirir cultura, no solamente tenemos amigos, también seguimos páginas culturales, arte, ciencia, etcétera. ¿Cómo
adquirimos ese conocimiento a través de la lectura. Bueno, entonces nos damos cuenta, entendemos que la lectura es medular, imprescindible, muy importante en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, una vez que reconocemos la importancia de la lectura, nosotros ya leemos porque por conciencia, porque sabemos que a través de la lectura es como vamos a crecer, es como vamos a ser más libres, es como vamos a ser, entonces, bueno, parece ser que se cortó la sesión. Se cortó la sesión, pero aquí voy de nuevo. Lo que sí quiero corroborar es si seguimos grabando. Nada más confírmenme, ¿me escuchan ya correctamente todos? Sí, perfecto. Por eso les digo que apago la cámara porque luego eso pasa, ¿no? Se hace muy pesada la sesión y se empieza a cortar o siempre hay aspectos así. Entonces, esperemos que ya no pase. De todas maneras, si me escucho cortado, si no me escucha, cualquier situación háganmela saber aquí por el chat. Bueno, continuamos. Entonces, entendemos que la lectura es nuestra principal herramienta, incluso te puedo decir, más importante que las mismas sesiones. Por lo regular, aquí en nuestro modelo educativo de prepa en línea CEP, es un modelo donde, pues bueno, el estudiante es autodidacta, ¿no? Él solito está buscando su material, lee y demás, lo cual hace que se genere un aprendizaje significativo extraordinario. Además, tenemos el apoyo, pues, de estas sesiones, de los asesores, todo el acompañamiento, pero yo digo que la lectura siempre va a ser tu mejor aliado, tu mejor herramienta. Perfecto. Ya comprendimos esto acerca de la lectura. Ahora vamos a entender que existe un proceso para leer. Existe un proceso para leer. En este proceso de lectura existe algo previo, algo durante y algo después. Como todo en la vida tiene un proceso, en el caso de la lectura no es la excepción. Fíjate bien, la primera etapa cuando nosotros queremos leer un libro, un texto, en general, cualquier tipo de lectura, primero tenemos que hacer algo previo antes de ponernos a leer literalmente. Fíjate bien, en la etapa previa va desde que primeramente identifica un día de la semana, 2 días, etcétera, los días que tú consideres o el día que tú consideres que es el mejor para que tú te puedas poner a leer y concentrarte. ¿Cuál es el mejor día para leer de tu semana? Donde no tienes tanta carga laboral, donde no hay tantas interferencias en casa, no hay tanto ruido, perfecto. Ya identificaste un día, esto es en la etapa previa, ¿eh? Fíjate bien, todo esto que te voy a hablar antes de leer. Ya ubiqué un día, ahora voy a ubicar un horario. ¿En qué horario me conviene más leer? En un horario donde no estés, no tengas sueño, no tengas hambre, no tengas pendientes, etcétera, ¿no? En ese horario que tú vas a poner única y exclusivamente es para leer, para disfrutar de la lectura, no tienes ningún otro pendiente. Muy bien. ¿Qué más? Ya dijimos 2 puntos. Otro punto importante. En ese momento de la lectura, ubicar un espacio, quizá tengan hasta estudio, quizá sea la misma mesa de la casa, no lo sé, pero ubica un espacio y ese espacio debe de ser un lugar agradable, que esté bien recogido, ¿sí? Que esté bien ordenado,
que huela rico también, puedes poner un incienso, puedes poner aromaterapia, o simplemente que huela a limpio. Creemos que son aspectos que a lo mejor ustedes podrán decir, bueno, pero ¿eso qué me ayuda a la lectura? Completamente. Si nuestro espacio está agradable, ordenado, si huele agradable, todo eso lo vamos a relacionar nosotros al momento de leer. Nuestro cerebro va a recordar un momento agradable y ya por naturaleza nos va a gustar leer porque lo vamos a relacionar con un momento agradable. ¿Qué más? Yo, por ejemplo, ahorita me estoy acompañando aquí de una tacita de café. Me acompaño de una tacita de café, de una taza de té, de un vasito de agua, un dulce, una paleta. Y tiene que ver, relaciono ese momento de lectura con algo agradable. Estoy disfrutando de una rica taza de café, de una rica taza de té, de un vaso de agua, de una paleta. El cerebro lo va a recordar como algo agradable, ¿sí? Otro detalle, música. Si se fijan, yo siempre tengo música ambiental, música clásica, jazz, música para leer y concentrarse, etcétera. Obviamente no vamos a poner aquí un tipo de música, un género que nos llene de emociones, ¿verdad? No buscamos eso, buscamos concentrarnos. Fíjate cómo te acabo de decir, todo esto es antes incluso de la lectura, ¿eh? Aún no leemos, todo esto es prelectura, antes de leer. Entonces, ya le diste alimento a los 5 sentidos, ya al gusto, te estás tomando algo, al olfato, huele rico ahí, pusiste un incienso, limpiaste muy bien, etcétera. A la vista estás en un espacio agradable, está recogido, hay algo de naturaleza. Este, al oído, eh, música, música ambiental, música clásica, música para leer y concentrarse, todo lo encuentras en YouTube, en Spotify, en la herramienta que tú quieras. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué más? También antes de leer, todo esto que te dije es parte de la prelectura, pero antes de tomar el libro, esto es preparación. Ya una vez que vas a empezar, ya con el libro como tal, o con el texto, le das una ojeada, conoces al autor, quién es el autor, todo lo que puedas saber del autor con referencia a la obra. Luego también buscar el contexto de la obra, en qué lugar se creó la obra, en qué año, en qué época, bajo qué circunstancias. Todo eso, fíjate, te va a dar una idea para que cuando tú leas el texto, tú ya no te ya vas a tener una idea previa, un camino que vas a recorrer desde antes, tú ya sabes por dónde vas a andar en ese texto, ¿sale? Entonces, ya no te va a ser, ya se te va a hacer familiar la lectura porque ya sabes de antemano de qué va a tratar, en qué circunstancias fue creada, en qué época, ¿sí? Entonces, luego cuando dicen, es que no le entiendo a la lectura, yo pregunto, ¿ya investigaste el contexto de la obra? ¿Ya sabes bajo qué circunstancias fue creada esa obra? Y curiosamente me dicen que no. Entonces, esto es lo que va a hacer que interpretes la obra más fácil. Ok, fíjate todos los aspectos que te mencioné antes de leer, de preparación. Una vez que ya estoy listo, ya estoy lista, ya preparé mi lugar, mi espacio, ya investigué un poco de la obra, ahora sí voy a leer. ¿Cómo vamos a leer? Siempre les digo yo, cuando cuando vivimos experiencias en nuestra vida cotidiana, cualquier experiencia, ¿se nos olvidan las experiencias, positivas o negativas? No, ¿verdad? Una experiencia no se te olvida. ¿Cómo tienes que leer?
viviendo una experiencia. ¿Y cómo es eso? Acuérdate que desde la prelectura se vive una experiencia o nosotros como seres humanos experimentamos la vida a través de los 5 sentidos. Dime si no, todo lo que conoces ha llegado a ti a través de los 5 sentidos. Absolutamente todo lo que conoces, pregúntate si no, todo ha llegado por los 5 sentidos. Entonces, ¿cómo voy a leer para vivir una experiencia poniendo los 5 sentidos en la lectura? Al momento que estoy leyendo, me estoy imaginando el lugar. Huele nuevamente para el olfato, huele rico mi espacio, incienso, algún difusor o simplemente a limpio, ¿no? Ok, ya le di alimento al olfato. Al oído, pongo algo de música. Al gusto, me estoy tomando una taza de té, una taza de café, una paleta, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando estás leyendo de esa manera o estudiando de esa manera, para que incluso, esto se lo pueden compartir a sus hijos, ¿no? Como una técnica de estudio. Ya ve que a veces ellos dicen, incluso a veces nosotros, es que no se me pega. Ah, y se me olvidó mencionar algo acá. Es que no se me pega, pero tenemos el celular a todo lo que da ahí, respondiendo mensajes, viendo redes sociales, tienen la televisión prendida, están platicando con alguien más. ¿Podrán estudiar así? ¿Podrán leer viviendo una experiencia así? Claro que no se puede. Entonces, evitar distractores. Entonces, cuando yo leo viviendo una experiencia, ya decíamos, las experiencias no se olvidan. ¿Cómo voy a leer viviendo una experiencia? Poniendo mis 5 sentidos al momento de la lectura. Se recomienda que sean 2 lecturas por lo menos. La lectura primera es de disfrutar, de gozar, me estoy tomando mi café, estoy oliendo ahí rico, estoy disfrutando de la lectura. Ya la segunda, voy a subrayar ahí las ideas más importantes, ¿sale? Y por último, en la postlectura, después de leer, siempre escribe algo. Esa es la postlectura. Siempre que tú leas algo, escribe algo, porque luego decimos, no, ya me quedó muy claro, ya entendí, y luego te preguntan y resulta que no. Entonces, siempre que leas, escribe algo, ¿sale? Lo que tú quieras, un reporte de lectura, un resumen, una síntesis, palabras clave, lo que tú quieras, lo que tú quieras, pero inclusive hasta un dibujo, puede ser un dibujo también. El chiste es que plasmes por escrito, le llamo yo, que ancles tu aprendizaje, ¿sale? Este es el proceso de lectura, lo vas a ocupar a lo largo del módulo, a lo largo de los módulos de toda tu estancia aquí en Prepa Línea CEP, después en la universidad, después en el ámbito profesional, en todo momento vas a ocupar el proceso de lectura, ya que la lectura pues es uno de los actos más enriquecedores del ser humano. Dicen que quien lee vive 1000 vidas, mientras de que alguien que no lee solo vive una. ¿Sale? Entonces, me parece que todos queremos vivir muchas vidas, ¿no? Entonces, esto lo podemos lograr a través de la lectura. Entonces, aquí está el proceso de lectura y que nos sirve también como una técnica de estudio. Nos sirve como una técnica de estudio. Yuki, ¿quién es Yuki? Veo aquí que rayaste la pantalla, Yuki. No sé si a lo mejor no fue a propósito. Bueno, les comento, quienes no contesten y quienes no tengan su nombre completo, los voy a retirar de la sesión.
Les comento por qué. Miren, ya abandonó la sesión. Me parece que no era alguien de aquí. Ya nos ha sucedido, hacemos este paréntesis, ya nos ha sucedido, luego ustedes dirán, pues que, pues exigencia o algo así, pero pasa eso, que luego puede ingresar alguien que no pertenezca al grupo, que ni siquiera está aquí con nosotros en Prepa en Línea CEP y solamente viene a perjudicar la sesión, ¿sí? Así vienen a rayar la pantalla o luego incluso pueden hacer comentarios pues muy desfavorables. Entonces, por eso pedimos que estén siempre sus nombres completos para asegurarnos que ustedes son pues integrantes de aquí de nuestro módulo. Miren, ya nos sucedió aquí. Esta persona que ingresó la acepté, pensé que era un compañero y pues nada más nos vino a rayar aquí la pantalla. Afortunadamente, la palabra pudo y solito se retiró. Entonces, pues bien, pero nos sirve de experiencia. Entonces, bueno, aquí tienen el proceso de lectura. Espero les sirva y que pues lo apliquemos realmente para que algo funcione, hay que aplicarlo. Elementos de análisis de una obra literaria. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? El fondo es el asunto que desarrolló el artista, el contenido, el interior. La forma es el físico, el tipo de lenguaje, el prototipo textual es una narración, una descripción, un diálogo, cuántos capítulos tiene, ¿sí? Esto es interior, fondo, forma, exterior. El autor, pues la persona creadora, ¿verdad? El que crea la obra literaria. El sujeto lírico es el hablante de la obra, el equivalente al narrador, ¿verdad? Puede que un autor sea varón y crea un sujeto lírico que sea mujer, y quien habla en realidad en esa obra es esa mujer, por decirlo de alguna manera. O puede ser un autor, obviamente un humano, y un sujeto lírico puede ser un árbol, un animal. El amor mismo puede ser un sujeto lírico. ¿Sale? Contexto de producción, que es la realidad cultural que rodea el surgimiento de una obra, y el contexto de recepción. Y aquí lo vamos a ver un poco más, más a fondo, con ejemplos incluso. Ok. Contexto del autor, porque saben que en esta semana incluso se te preguntan las actividades, ¿verdad? Antes de, primer pregunta de participación. ¿Qué importancia tiene el contexto del autor y el contexto de la obra? ¿Para qué nos sirve esto? ¿Quién levanta su mano para decirnos? O activen Adelante, Juana Isabel. Gracias. ¿Para qué nos servirá conocer el contexto del autor y el contexto de la obra, Juana González? Buenas noches. Buenas noches. El contexto de la obra es para, del autor es para saber en qué situación él la estuvo redactando, es que no sé cómo expresarlo. ¿En qué situación él se encontraba escribiéndola o en qué se inspiró? Tal vez como en las lecturas que hicimos de tarea, que muchos de ellos se basaban en lo que habían vivido, como Sor Juana Inés, que ella escribía sobre el amor porque ella había sido una persona que nunca se casó ni nada y que se dedicó a la iglesia. Es lo que yo entiendo. Excelente, Juana, muy bien. Así es. Y gracias por poner el ejemplo de Sor Juana. Cuando, por ejemplo, si no conociéramos el contexto de Sor Juana, a lo mejor no tomaría tanta importancia su obra, pero en cambio sabemos que la obra la creó, pues, en unas circunstancias, pues, desfavorables para ella, ¿verdad?
como mujer. En ese tiempo la mujer no era tan respetada, su opinión, no tenían participación social en la toma de decisiones. Entonces, cuando yo leo la obra y conozco el origen, pues ya interpreto más fácil la obra, interpreto mejor. Entonces, muy bien. El contexto del autor alude a la circunstancia en la que es producida la obra, en otros términos, escrita. Es la situación global en la que se encuentra el autor, tanto en su dimensión personal, edad, madurez, género, oficio, situación familiar, estado civil, experiencias que le hayan marcado en su vida, como aquellos factores sociales y colectivos que enmarcan la época, el año, el lugar, época histórica, ideologías, visiones de la época, características políticas, económicas, sociales, culturales, etcétera. Ejemplo, Antoine de Saint, este extraordinario escritor, ¿no? Que nos dio tantas ilusiones y nos ha motivado tanto con El Principito. Veamos un contexto del autor. Francés, nacido en 1900, Antoine de Saint-Exupéry, ya consolidado escritor, merecedor de varios premios de literatura y piloto militar al momento de estallar la Segunda Guerra Mundial, huye a Francia ocupada por los alemanes en 1940 y llega a Estados Unidos con la intención de cumplir su misión personal de convencer al gobierno estadounidense de declararle la guerra a los nazis. ¿Sale? Y ahí sigue. Es un ejemplo de contexto del autor. Ahora, contexto de la obra. Es el entorno, el espacio que sirve de marco para entender un determinado episodio. Adquieren gran importancia las circunstancias que ayudan a comprender este mensaje. Estas circunstancias son sociales, políticas, culturales, religiosas, que se conoce como contexto social, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo de contexto social. Fíjense bien. Ahora, contexto de la obra, porque se nos piden los dos en las actividades. Publicado en Francia, luego de su liberación y considerado ya en el siglo XX como uno de los mejores libros dentro de ese país, desde entonces El Principito fue y es uno de los libros más leídos, traducidos y vendidos en el mundo. Desde su primera publicación ha sido recibido positivamente por parte de los lectores, por lo que se ha reformulado muchísimas veces en distintas versiones y adaptado a varios soportes artísticos como musicales, canciones, obras de teatro, películas, etcétera. Y ahí sigue, ¿no? Entonces, ve la diferencia. Aquí no estamos hablando nada del autor y en el contexto del autor no estábamos hablando nada de la obra. Son distintos contexto de la obra y contexto del autor. ¿Sale? Muy bien. Nos quedan 4, bueno, vamos a avanzarle. Elementos de análisis para una obra literaria. Estos elementos son indispensables para que tú puedas analizar una obra a profundidad. Por ejemplo, son elementos de fondo, ¿verdad? Algunos de ellos. Por ejemplo, el argumento, que es de lo que trata la obra, es como un resumen o una síntesis general de la obra, ¿sí? En 5 líneas, dime en general de qué trató la obra. Podemos conocer el argumento haciéndonos la pregunta, ¿qué sucede en la obra? ¿Sale? Ese es el argumento. A ver, permítanme un momentito. Se trabó aquí un poco. Ok, por ejemplo, un argumento, un amor no correspondido que acepta a otra persona que también no le corresponde para no quedarse sola. O la falta de valor que tienen los burgueses hacia los objetos y las personas que trabajan para él. Son argumentos, ¿verdad?
Los temas son más específicos, es la idea central. Conocemos el tema con la pregunta, ¿cuál es la idea central? Por ejemplo, amores no correspondidos, amores no esperados, la felicidad contra la avaricia, por ejemplo, ¿no? Son temas. La acción, los textos, aquí a veces hay confusión, las acciones, todas las obras suceden muchísimas acciones, muchísimos momentos, pero en el caso de las obras literarias, cuando queremos saber la acción, la enmarcamos en 3 momentos. En qué pasa al inicio, algún acontecimiento del inicio, algún acontecimiento del desarrollo y algún acontecimiento del final. Esa es la acción, son diferentes hechos que suceden en una obra, ¿sale? Momentos. El tiempo es la duración en la que se presentan los hechos. Puede ser objetivo o cronológico. Es objetivo cronológico cuando literalmente ahí aparecen los días, aparecen las fechas. Y es subjetivo psicológico porque no aparece nada, solo está en la mente del autor. El espacio es el lugar físico, la ciudad, el pueblo, la casa, etcétera, ¿no? El castillo. Y por último, los personajes son los seres a través de los cuales el autor plasma su idea, ¿sí? Tienen características externas e interiores al igual que nosotros. Está por cortarse la sesión, regresamos nuevamente en unos 2 minutos, cuando mucho 3 minutos, estamos de nuevo. Aquí los espero con el mismo enlace. ¿Sale? Muy bien, gracias. Aquí los espero en unos minutos, un par de minutos y continuamos. Mismo enlace.